sabés que en Mercado y Negocios siempre tenemos una mirada particular sobre las mujeres emprendedoras. Y yo quería saber cómo era el ámbito laboral en un país musulmán, que son tradicionalmente machistas, para la inserción de la mujer. De eso también conversamos y de muchísimas otras cosas más en esta segunda parte con Darío Arias. En general, la mujer, Qatar dentro de todo es un país bastante abierto en ese sentido, o sea, la extranjera que no la obligan a vestirse o a cubrir su cuerpo, por ejemplo, como pasa en Yemen o como pasa en Arabia Saudita, por ejemplo, o en otros países como Irán, que son más fundamentalistas y mucho más estrictos en esa materia, donde no pueden manejar tampoco, por ejemplo. En Qatar sí las mujeres pueden aspirar a tener puestos técnicos. No sé tanto el tema de emprendedurismo, digamos, ¿no? De la mujer empresaria, pero sí hay mujeres trabajando en empresas donde además la industria petrolera es una empresa dominada por hombres, más que nada. O sea, están en algunos sectores como el financiero, el de auditoría, el comercial, más que en los hard, digamos, que es geología o geofísica o ingeniería, etcétera. Pero sí hay y pueden trabajar. Incluso muchas mujeres de expatriados, o sea, gente extranjeros que trabajan en el país, consiguen trabajo porque hay mucha actividad y mucha necesidad de mano de obra. Entonces sí está abierto, y en la medida que uno tenga el expertise, la experiencia o los antecedentes académicos, puede conseguir un trabajo relativamente fácilmente. La comida, si uno quiere, bueno, es muy cosmopolita porque hay supermercados muy bien equipados con todo lo que uno se imagine. El 90% de la alimentación de Qatar se importa, así que uno tiene acceso a alimentos de todas partes del mundo, y también a restaurantes de todo tipo, ¿no? Pero la comida local generalmente es, te diría, muy parecida a la sirio-libanesa, que es la más rica, digamos, en cuanto a variedad. El resto, bueno, eran países que vivían muy aislados, que eran pastores, ¿no? De camellos, de ovejas y alguna plantación muy chiquitita de dátiles, higos, alguna cosa así. Pero tampoco tienen posibilidades de crecer en ese sentido, porque aunque quisieran hacer agricultura local, es muy reducida la superficie arable o cultivable y no tienen acceso al agua. Al agua dulce. Al agua dulce, exacto. La gran mayoría del agua que se consume en las ciudades es desalinizada del mar a costos altísimos, pero no tienen otra opción. Y como tienen la energía y tienen la plata, bueno, lo hacen. O sea, es paradójico porque son países muy ricos en energía, pero grandes consumidores de energía también, que les exige un poco por el medio ambiente, ¿no? El uso del aire acondicionado, por ejemplo, y el agua, que es necesaria, pero sobre todo en estos países que son muy calientes, pero además porque no tienen otra opción, ¿no? Y como realmente son muy ricos y tienen un exceso de energía, bueno, la derrochan y no la cuidan. Si, por ejemplo, tuviéramos mejores hábitos de consumo y ahorro de energía, se calcula más o menos que podríamos tener una disponibilidad de un 10% más de energía si lo usáramos racionalmente, y ni siquiera digo restricciones energéticas, sino usarla bien. O sea, realmente encender una estufa cuando realmente la necesitamos, o un aire acondicionado, etc. Creo que lo que faltan son políticas a largo plazo y estabilidad que le garantice al empresario hacer inversiones que en el campo energético son no solamente muy grandes, sino de alto riesgo. El cambio de reglas de juego desincentiva la inversión, que es necesaria e imprescindible para poder desarrollarla. En Argentina tenemos un mal que venimos padeciendo en las últimas décadas, de caída de las reservas por falta de exploración o de reposición de reservas. Ahora Dios nos vuelve a bendecir, por ejemplo, con campos de gas no convencional. Bueno, un poco la crisis a la que hemos ido ha demostrado que al mismo tiempo Argentina tiene posibilidades de tomar decisiones y de ir adaptándose a los cambios. O sea, como vos decías, los ingenios, por ejemplo, hoy han dejado de depender del gas natural que les era provisto desde fuera, y están generando su propia electricidad y están moviendo sus propias flotas y maquinarias con sus propios combustibles.
Pero hay mucho por hacerse todavía en tema de energías alternativas. Por ejemplo, Salta es un lugar donde es privilegiado por la posibilidad de generación solar, por ejemplo. Pero no hay información. Hay que generar muchísima más información de base para poder hacer evaluaciones de factibilidad de este tipo de energías. O geotermia, por ejemplo, también. Y el mismo hidrocarburos también hace falta mucho más información de qué es lo que producimos, cuánto producimos, cómo lo medimos, qué se puede hacer, y de salir a vender la posibilidad de explorar en la región. La idea de esta conversación, en este caso particular con el doctor Darío Arias, que es especialista en Derecho, Recursos Naturales y Energía, era que aquellos chicos que están pensando qué voy a estudiar o que quizá ya son abogados recién recibidos y están buscando algún tipo de especialización, esa es la clave. La próxima semana, Dios mediante, la profesión que vamos a elegir para conversar a propósito de lo que decía la presidenta, instando a los jóvenes argentinos a estudiar carreras duras, esto es las carreras difíciles, las que tienen muchísima matemática, va a ser un ingeniero de nuestro medio que también va a ser, estimo yo, una charla muy rica, pero no te lo quiero adelantar. Para eso vas a tener que sintonizar el próximo sábado, también a la 1 de la tarde, este encuentro de Mercado y Negocios. Y si te perdiste algo de la charla con Darío, Dios mediante, en el portal de Informate Salta durante la semana vas a encontrar la nota resumida con todos aquellos aspectos fundamentales que quieras rescatar para compartir con un hijo o una hija que está pensando en estudiar leyes en nuestra provincia o yéndose a hacer la experiencia por primera vez de vivir solo en otro lugar, en otra localidad. Esta semana se desarrolló, organizado por Promoto, que como te lo dice la palabra, es una fundación que tiene por objetivo concientizar sobre el uso debido de la moto y con salvaguarda de la vida, una campaña que había comenzado el 31 de octubre y que finalizaba el pasado 7 de noviembre. A mí me gusta ver en números cómo han sido los resultados de estas campañas. 230 cadetes de esos de empresas de mensajería recibieron con la frase "el casco se reemplaza, mi cabeza no", unos chalecos para que además los otros motoqueros que andan por la calle tomen conciencia de la necesidad del uso del casco. 1.668 alumnos entre quinto, sexto y séptimo grado recibieron clases de capacitación y concientización vial a través de la visita en 6 escuelas, no solamente en Salta Capital, sino también en Metán y en Orán, que es donde estuvo teniendo injerencia la Fundación Promoto. 7.500 postales y folletos se repartieron también a través de promotoras en la plazoleta 4 Siglos y 8 empresas son las que apoyaron la Semana de la Moto. Las voy a nombrar porque siempre que una empresa hace una obra de bien hay que darle promoción. Mundial Motocicletas, Moto Cabrera, Sanela, BMW Motos, Grupo Sancor Seguros, Sanela, Halcón y Vértigo. Bien a todos ellos que hicieron posible que se haga un poco más de promoción. Lo volvemos a decir, usa la cabeza, usa casco, que salva vida, aunque parezca redundante. Ya volvemos.